¿Por qué no le pidió perdón a los venezolanos? ¿Pidió perdón a sus familiares, a las amistades? ¿Por qué no a Venezuela? ¿Algún mensaje para los venezolanos? Así salió de la Corte Federal en el condado Palm Beach Alejandro Andrade, ex tesorero de Venezuela y sentenciado en el día de hoy a 10 años de cárcel por su participación de un masivo caso de corrupción y lavado de dinero. Un hombre sin formación financiera terminó manejando la Tesorería Nacional de Venezuela. Años después, se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos de haber recibido más de $1.000 millones en soborno. No era ministro, no era economista, no era banquero, era el guardaespaldas de Hugo Chávez. Y todo empezó con una chapa de refresco que le destruyó un ojo. Su nombre es Alejandro José Andrade Cedeño. En Venezuela, todos lo conocen como El Tuerto. Y lo que vas a escuchar no es solo la historia de un hombre corrupto. Es el retrato de un sistema que convirtió la lealtad personal en la llave maestra para acceder al dinero de 30 millones de venezolanos. Un sistema que se construyó ladrillo a ladrillo durante años, a plena luz del día, mientras el discurso oficial hablaba de revolución, de dignidad, de soberanía. Esta historia tiene petróleo, tiene dólares, tiene caballos de competencia olímpica y mansiones en Florida. Tiene un FBI que siguió el rastro del dinero durante años. Todo eso lo vamos a desmontar pieza por pieza. Acomódate, que esto se pone peor. Andrade nació el 2 de agosto de 1964 en Coche, un sector popular del suroeste de Caracas. Barrio de verdad. El de las chapitas como entretenimiento porque una pelota de béisbol costaba lo que no había. Ese origen importa no como dato sentimental, sino porque luego, cuando apareció ante las cortes de Florida con trajes finos y abogados de renombre, fue ese mismo origen el que subrayó la contradicción más brutal de su historia. El hombre del barrio que terminó en los establos de Wellington. Se graduó de la Academia Militar en 1987. No hay registros de brillantes tácticas ni de ascensos excepcionales dentro del escalafón convencional. Era un oficial más entre muchos. Lo que sí hay, documentados y verificados, es su participación en el intento de golpe del 4 de febrero de 1992. Ese día, Hugo Chávez y un grupo de oficiales intentaron derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. El intento fracasó. Chávez apareció en televisión con uniforme y boina roja y pronunció la frase que paradójicamente lo lanzó a la fama política. Por ahora, el país entendió que no había terminado. Andrade estuvo en ese grupo, no como figura central, no como héroe de la madrugada, sino como parte del círculo que apostó todo por aquella causa. Y eso, en la lógica del chavismo posterior, valía más que cualquier hoja de vida académica. Haber estado ahí era una credencial que no se compraba ni se falsificaba. Era sangre del mismo pacto fundacional. Cuando Chávez ganó la presidencia en 1998, Andrade ya era su guardaespaldas personal. No era un guardia de seguridad contratado por una agencia. Era el hombre que caminaba a su lado, que dormía cerca, que conocía sus rutinas y sus horarios, sus miedos. La clase de persona que sabe cuándo el presidente duerme mal y cuándo no quiere recibir visitas. Esa cercanía no se consigue con currículum. Se construye año a año en los momentos más vulnerables de un hombre y crea un vínculo que ningún cargo oficial puede replicar ni comprar. Y entonces llegó el accidente. En el Palacio Presidencial, según relatos documentados que surgieron del propio proceso judicial, Andrade estaba de pitcher en un juego de chapitas. Chávez bateó. La chapa salió disparada y le impactó directo en el ojo derecho. El golpe fue tan grave que Andrade perdió el ojo para siempre. Lo reemplazaron con una prótesis de vidrio que desde ese día lo acompañaría a todas partes, a todos los cargos, a todos los tribunales. De ahí el apodo, El Tuerto. Sobre lo que ocurrió después, hay debate. Algunos señalan que Chávez nunca superó la culpa de ese accidente y que eso aceleró el ascenso de Andrade. Eso no se puede verificar como hecho psicológico. Lo que sí es verificable, con documentos y registros públicos, es que a partir de ese momento el ascenso de Andrade fue ininterrumpido, sin evaluación técnica, sin concurso de mérito, sin pausa, solo confianza. Y en el chavismo, la confianza personal del presidente era la moneda política más valiosa que existía, más que el título,
más que la experiencia, más que cualquier credencial formal. ¿Cómo es posible que el escolta personal de un presidente termine controlando la tesorería de una nación y nadie lo detuviera desde adentro? Para responder esa pregunta hay que entender algo que pocos explican con claridad. Hay que entender el control de cambio venezolano, porque ahí está la raíz de todo lo que viene después. En febrero de 2003, el gobierno de Chávez enfrentaba una crisis severa. La huelga general de finales de 2002, liderada en gran parte por trabajadores de PDVSA, había paralizado al país durante semanas. Las reservas internacionales caían. El bolívar se desplomaba. El gobierno necesitaba frenar la fuga de dólares y estabilizar la economía. La solución fue el control de cambio. El 5 de febrero de 2003 nació CADIVI, la Comisión de Administración de Divisas. Desde ese momento, el Estado fijó un precio oficial para el dólar y prohibió la libre compra y venta de divisas en el mercado. Quien quisiera dólares tenía que pedírselos al gobierno, presentar papeles, justificar el uso, esperar la aprobación. Eso suena a medida de emergencia económica, y así fue presentado. Pero las consecuencias estructurales de largo plazo fueron devastadoras de una manera muy específica. Cuando el Estado fija el precio del dólar por debajo del precio real del mercado, crea automáticamente dos mundos paralelos. En el mundo oficial el dólar cuesta poco, en el mundo real cuesta mucho más. Y quien tenga acceso al primero puede vender en el segundo y multiplicar su dinero sin producir absolutamente nada, sin crear empleo, sin aportar valor, solo con acceso. Y el acceso lo controlaba el Estado. Lo controlaban funcionarios específicos dentro del Estado. Funcionarios que podían aprobar o rechazar solicitudes de divisas con criterios que nunca fueron completamente claros ni completamente públicos. Las empresas que necesitaban importar materia prima, repuestos, medicamentos, tecnología, presentaban solicitudes ante CADIVI, declaraban cuántos dólares necesitaban y para qué, y esperaban. El proceso era lento, opaco y altamente discrecional. Quien conocía al funcionario correcto y estaba dispuesto a pagar el precio no oficial, recibía respuesta mucho más rápida. Según análisis de economistas venezolanos publicados en medios internacionales, la brecha entre el dólar oficial y el dólar del mercado paralelo llegó en ciertos momentos a ser de más de 100 veces. 100 veces. Quien accediera al precio oficial y vendiera al precio real convertía cada billete en 100, sin hacer nada más que tener el contacto adecuado dentro del sistema. Más adelante, en 2010, el gobierno creó el SITME, el Sistema de Transacciones con Título en Moneda Extranjera, otro mecanismo de acceso a divisas a través de bonos del Estado, también con tasa diferencial, también con criterios discrecionales de aprobación, también susceptible de manipulación. El resultado de todo esto fue sencillo de entender, aunque difícil de aceptar. El control de cambio no fue solo una política económica. Fue, en la práctica, un mecanismo para concentrar en pocas manos la capacidad de decidir quién se hacía rico en Venezuela. Y ese poder no estaba en la producción, no estaba en el trabajo, no estaba en la innovación. Estaba en una firma, en una aprobación, en un teléfono que sonaba en el momento correcto. El cargo de tesorero nacional dentro de ese sistema era uno de los más poderosos del país. Más que muchos ministerios, porque quien lo ocupara tenía influencia directa sobre los flujos de divisas del Estado venezolano. Ese cargo lo ocupó Alejandro Andrade entre 2007 y 2010, en los años del petróleo por encima de los $100 el barril, cuando el dinero entraba a Venezuela como en ningún otro momento de su historia reciente. ¿Quién vigilaba al vigilante? El ascenso de Andrade no comenzó en 2007, comenzó antes, en una trayectoria gradual que hoy parece diseñada, pero que en su momento nadie con poder suficiente quiso detener. Desde 1999 fue secretario privado de la presidencia. Después pasó al Fondo del Pueblo Soberano y al Fondo Único Social, instituciones que manejaban recursos directamente asociados a la presidencia con poca vigilancia externa y amplia discrecionalidad operativa. No eran fondos menores, eran estructuras creadas para canalizar recursos hacia programas sociales y políticos del chavismo y operaban con lógica propia, alejada de los controles del presupuesto nacional convencional. En 2002 aparecieron las primeras
alarmas públicas. El diputado Iván Mastrangelo lo acusó ante la Asamblea Nacional de desorden administrativo en el manejo del Fondo Único Social, los Kenenhooks. Números eran concretos. Solo se había ejecutado el 16% del presupuesto asignado. Y según la denuncia, parte de los recursos habían sido desviados hacia los círculos bolivarianos, las estructuras de base política y movilización del chavismo. Era una señal de alarma clara, con nombre, con cifras, con tribuna pública. En cualquier gobierno donde la rendición de cuentas funcione, ese señalamiento habría frenado su carrera. Habría abierto una investigación, habría producido al menos una revisión formal. No lo frenó. Y aquí hay un patrón que vale la pena nombrar sin rodeo. En el chavismo, la denuncia de corrupción contra un funcionario leal no producía investigación. Producía en muchos casos más protección, porque si el funcionario sobrevivía a la denuncia amparado por el poder central, eso demostraba que era de confianza total, que el jefe lo respaldaba por encima de cualquier acusación. Y en esa lógica perversa, resistir una denuncia pública sin consecuencias era casi un ascenso en sí mismo. Andrade resistió y siguió subiendo. Viceministro de Gestión Financiera, presidente del BANDES, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, y finalmente, en 2007, presidente de la Oficina Nacional del Tesoro. Mientras tanto, las instituciones que debían haberlo vigilado operaban en un contexto político donde cuestionar a un funcionario leal era equivalente a cuestionar la revolución. La Contraloría General de la República existía en papel. La Asamblea Nacional de mayoría chavista no ejercía contrapeso real. El Poder Judicial había pasado por una reestructuración profunda que lo dejó sin independencia operativa real frente al Ejecutivo. El resultado era previsible para quien quisiera verlo. Un cargo estratégico en manos de un hombre sin perfil técnico proporcional, en un sistema sin controles reales, en los años de mayor abundancia petrolera de la historia venezolana reciente. Dato bomba. Mientras Chávez hablaba desde el Palacio de la Revolución de los Pobres, el hombre que años antes cargaba sus maletas controlaba el flujo de divisas de uno de los países con mayores reservas petroleras del mundo. El 22 de diciembre de 2017, ante la Corte del Distrito Sur de Florida, Alejandro Andrade Cedeño se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. Para ese momento Venezuela tenía una inflación que superaba el 1000% anual. Los hospitales trabajaban sin insumos básicos. El salario mínimo no alcanzaba para una semana de comida. La diáspora venezolana ya se medía en millones de personas, y Andrade confesó haber recibido más de $1.000 millones en sobornos. Detente ahí un momento. $1.000 millones, no en décadas de trabajo, no como patrimonio acumulado en una vida empresarial legítima, en el periodo en que ejerció influencia sobre el sistema cambiario venezolano. Más de lo que Odebrecht, la red de corrupción corporativa más grande, documentada en la historia de América Latina, admitió haber pagado en 12 países durante años. Un solo hombre, un solo cargo, un solo país destruido. El mecanismo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó con precisión fue el siguiente. Los empresarios venezolanos o sus intermediarios financieros querían acceder a dólares al tipo de cambio oficial. Eso les permitía comprar barato y vender caro en el mercado. Pero el proceso era opaco y discrecional. Andrade, desde su posición en el Tesoro y luego como facilitador desde afuera del cargo, podía garantizar esas operaciones. Los empresarios pagaban, Andrade habilitaba. Las ganancias eran inmensas y parte de esas ganancias regresaba a Andrade en efectivo, en propiedades registradas a nombre de terceros, en bienes de lujo entregados directamente, en transferencias a través de estructuras corporativas diseñadas para ocultar el origen del dinero. Y aquí viene lo peor. Cuando Andrade dejó el cargo oficial, en 2010, el esquema no se detuvo. Según la Fiscalía estadounidense, antes de irse presentó a su sucesor con sus socios empresariales. El negocio continuó bajo nueva administración. Eso revela algo más grave que la corrupción de un individuo. Revela que el sistema era transferible, que no dependía de una sola persona, sino de una lógica institucional que cualquier ocupante del cargo podía heredar si quería. El principal socio identificado por la justicia norteamericana fue Raúl Gorrín, empresario venezolano que en 2013 adquirió Globovisión. Ese dato importa. Globovisión era, hasta ese momento, el canal de televisión más crítico del chavismo en Venezuela.
Su compra por parte de Gorrín fue seguida de una transformación editorial notoria. El canal suavizó su cobertura del gobierno de Maduro de manera evidente y progresiva. Gorrín fue acusado de pagar sobornos millonarios a Andrade y a otros funcionarios para acceder a operaciones cambiarias privilegiadas. Hoy está prófugo de la justicia norteamericana. Sobre las versiones del caso hay que ser precisos. La versión oficial del gobierno venezolano fue el silencio primero y la narrativa de persecución política después. El régimen enmarcó el caso como parte de la guerra económica que Washington libraba contra Venezuela. Nadie dentro del chavismo reconoció públicamente que el caso era el reflejo de su propia arquitectura de poder. La versión del exilio venezolano fue directa. El caso Andrade era la prueba documental de lo que habían denunciado durante años, que la revolución bolivariana fue, en su núcleo más duro, un proyecto de enriquecimiento de una casta militar y política que utilizó el discurso antiimperialista como escudo mientras trasladaba el dinero del pueblo exactamente al lugar que atacaba en cada discurso. Carlos Vecchio, representante de la oposición, estuvo presente físicamente en la sala del Tribunal de Florida durante la audiencia y confrontó a Andrade de manera directa. Fue un momento poco común en los tribunales, el representante político de las víctimas frente al autor confeso. La versión de los analistas internacionales es más estructural. Andrade no fue una excepción. Fue el producto natural de un sistema donde el control de cambio convierte el cargo de quien decide el acceso a divisas en uno de los más rentables del mundo, independientemente de quien lo ocupe. El problema no era el hombre, era la arquitectura que lo hacía posible. Y luego está la versión más incómoda de todas. Andrade admitió en su declaración de culpabilidad haber compartido parte de los beneficios con lo que los documentos del Departamento de Justicia describen como un alto funcionario venezolano. Ese funcionario no fue identificado. No hay nombre en ningún documento público. No hay acusación formal. No hay proceso abierto. Ese nombre sigue en las sombras hoy, años después de la sentencia. ¿Por qué? Cuando el de Ojolcata negocia cooperación con Kim Il-sung. Testigo. La información entregada se usa para construir casos contra terceros. Pero si las pruebas no son suficientes para una condena, o si hay consideraciones que complican la acción jurisdiccional, ese nombre puede no salir a la luz. La cooperación de Andrade fue calificada como sustancial, lo que sugiere que entregó información valiosa, pero la verdad completa sobre todos los beneficiarios del sistema nunca llegó a hacerse pública. Los activos decomisados, en cambio, sí son públicos, y cuentan la historia que ningún discurso político podía ocultar. Propiedades de alto valor en Wellington, Palm Beach y Delray Beach, Florida. Wellington no es un detalle geográfico menor. Es conocida mundialmente como la capital del deporte ecuestre, donde viven y entrenan algunos de los jinetes más ricos del planeta. Un establo con decenas de caballos de salto de competencia internacional. Más de una docena de vehículos de lujo, incluyendo un Bentley descapotable, varios Mercedes, Benz, un Porsche, más de 35 relojes de marcas como Rolex y Patek Philippe, cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza, un avión privado. El hijo de Andrade, Emanuel, representó a Venezuela en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en la disciplina de salto ecuestre. Mientras Venezuela enfrentaba la peor crisis humanitaria de su historia moderna, el hijo del tesorero competía en los circuitos ecuestres más exclusivos del mundo, montado en caballos con nombres como Bon Jovi y Armani Z. Sobre los caballos hay que decir algo más. No son solo símbolo de lujo. El mercado ecuestre de alto nivel es, por su estructura de precios subjetivos y transacciones opacas, uno de los vehículos históricamente favoritos para mover y blanquear dinero ilícito. Un caballo puede valer desde miles hasta millones de dólares según el comprador, el vendedor y el historial de competencia. Comprar caro, vender barato, registrar la pérdida como inversión fallida y declarar el dinero como ingreso de actividad legítima es un método clásico. El FBI y unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos han documentado este patrón en múltiples casos internacionales. El de Andrade es uno de los más grandes y mejor documentados. La existencia de esa contradicción ya es, por sí sola, una prueba del problema. El 27 de noviembre de 2018, la jueza federal Robin Rosenberg dictó sentencia en el caso, 10 años de prisión.
la pena máxima posible bajo el acuerdo de culpabilidad. Andrade leyó una carta ante el tribunal, pidió perdón a su familia, dijo que había tomado decisiones muy desacertadas como funcionario público, sin dar nombre, sin señalar a nadie más públicamente. Cooperó con las autoridades norteamericanas. Su cooperación fue calificada como sustancial por el Departamento de Justicia, argumento que usaron para solicitar a la jueza una reducción significativa de la condena. En febrero de 2022, Andrade quedó en libertad. Había cumplido menos de 4 años efectivos de una sentencia de 10. Permanece en Estados Unidos. La extradición solicitada por el gobierno venezolano no prosperó. Su estatus de testigo protegido hace prácticamente imposible su entrega. El hombre que admitió haber recibido más de $1.000 millones en sobornos cumplió menos de 4 años. Hoy vive libre en el mismo país donde escondió el dinero. En Venezuela su nombre desapareció de los registros oficiales sin ruido, sin proceso interno, sin reconocimiento público del daño causado. El chavismo no puede hablar de Andrade sin admitir que fue su propio sistema el que lo produjo, que las instituciones que debían vigilar al tesorero no lo hicieron, que las alarmas de 2002 fueron ignoradas, que el ascenso fue una decisión política consciente que nadie detuvo. La oposición lo usa como símbolo legítimo de la corrupción chavista, pero también evita la pregunta más incómoda: ¿cuántos casos similares operaron en el mismo periodo sin que el FBI tuviera jurisdicción, interés o pruebas suficientes para actuar? El problema no fue solo Andrade. Fue un sistema que convirtió la lealtad personal en licencia para administrar miles de millones sin supervisión real, donde la denuncia pública de 2002 no frenó el ascenso, donde dejar el cargo en 2010 no interrumpió el negocio, donde cooperar en 2017 redujo 10 años a menos de 4 efectivos. Lo más revelador de todo es el destino del dinero. Un gobierno que construyó su identidad política completa sobre el antiimperialismo, que declaró a Estados Unidos enemigo número 1 durante años, que expulsó embajadores, denunció sanciones, usó la soberanía como escudo permanente. Ese gobierno terminó escondiendo su botín exactamente ahí, en Florida, en mansiones de mármol, en establos de Wellington, en cuentas suizas, al lado de las grandes fortunas del capitalismo global que decían combatir. El socialismo fue el discurso, el capitalismo fue el destino del dinero. Y, mientras borraban el nombre de Andrade de los expedientes, lo que él representaba permanecía intacto. Un sistema donde el poder personal, no la ley, decide quién se enriquece y quién paga la cuenta. Alejandro Andrade perdió un ojo jugando chapitas en el patio del Palacio Presidencial. Lo que ganó a cambio fue acceso al poder más irrestricto que puede tener un hombre en un estado sin controles reales. Y lo que perdió Venezuela con ese canje no fue solo dinero, fue la confianza en que algún cargo público en ese sistema podía ejercerse sin corrupción. Sus caballos fueron subastados, sus relojes vendidos, sus propiedades confiscadas. Él cumplió menos de 4 años y hoy es libre. El alto funcionario venezolano que también recibió parte de esos sobornos, el que aparece en los documentos sin nombre, no ha enfrentado ningún proceso público conocido. El sistema que hizo posible todo esto no desapareció con Andrade. Mutó, se adaptó, encontró nuevas formas y nuevos nombres. La pregunta no es si habrá otro caso como este. La pregunta es cuántos ya están ocurriendo sin que nadie los esté siguiendo. ¿Fue justicia lo que ocurrió en esa corte de Florida? ¿O fue una negociación donde la verdad completa nunca llegó a salir? Suscríbete para no perderte los próximos videos, regálame un like, a ti no te cuesta y a mí me ayuda muchísimo.